todos los hermanos y todas las hermanas del Ministerio Internacional La Unidad de las Dos Varas. Reciban un saludo cordial de los que hacemos el Ministerio Internacional La Unidad de las Dos Varas. Para los hermanos presentes en la Queila local de Guayaquil, Ecuador, y para todos los hermanos que nos están siguiendo a esta hora por esta vía de Justin TV, a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, a todos aquellos que de una u otra manera nos están siguiendo. Como decía esta mañana nuestro hermano César Garavito, que presentó la parecida desde Guatemala, nuestras estadísticas nos demuestran que ya alrededor, cerca de 24.000 personas nos están siguiendo a través de nuestras transmisiones y enseñanzas. Eso pues nos alegra muchísimo, nos regocija, nuestro corazón tiene algarabía de saber que Yahweh está respaldando esta obra que Él mismo nos mostró, nos dio, para que le sirvamos de esta manera en esta obra, en esta labor de despertar a la oveja perdida de la casa de Israel. Un saludo cordial para todos. Acá en Ecuador, en la ciudad de Manta, enviamos un saludo al hermano Eduardo López, que sabemos que también está siguiendo nuestras transmisiones. Y a todas las naciones, ya son 35 naciones, donde nuestro mensaje está llegando a través de pues, este canal y a través de las redes sociales. Sabemos, porque tenemos nuestras estadísticas, que en Australia también nos están viendo. Hay personas seguramente latinas que están siguiendo nuestra transmisión. Ahora sí, vamos ya de lleno a la enseñanza de esta tarde. Hoy, en este momento, acá en Guayaquil, Ecuador, son las 15 horas. Seguramente en otras naciones pues hay otro uso horario. Pero lo importante es que todos estamos juntos en el mismo sentir, con el Ruach HaKodesh, que nos va a enseñar, que nos va a mostrar todo lo que nosotros necesitamos aprender. El tema de hoy va dirigido especialmente a que los hermanos mesiánicos y los hermanos cristianos que ya se les ha sembrado salud en el corazón y nos están escuchando, para que ellos con estos argumentos despierten y tengan argumentos también para refutar lo que les está enseñando a través de los púlpitos cristianos. El tema de hoy se llama o titula Los pastores asalariados. Y para eso los invito a que abran sus escrituras, sus Biblias, ya sea que tengan aún las Biblias que provienen del griego, que por cierto están mal traducidas como la Reina Valera, pero nosotros poco a poco vamos a ir demostrando dónde están los errores en estos textos mal traducidos. Yo uso la Biblia K2, que ustedes la pueden encontrar en nuestro sitio web www.latorasalva.yindo.com. En la ventana que dice herramientas y traducciones bíblicas, ahí van a encontrar la Biblia K2, se la recomiendo, es muy clara, es una Biblia que es muy certera en su traducción. Entonces abramos la escritura en el libro de Juan, en lo que llaman el cuarto evangelio, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11. En Juan 10, 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Verso 12. El obrero asalariado, puesto que no es pastor, y a las ovejas no son de él, ve al lobo venir, abandona las ovejas y huye corriendo. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Asalariado, sí. Así que a él no le importa lo que le pase a las ovejas. Mire, esto es algo importantísimo, que nosotros entendamos lo que Yeshua, a través de estas palabras, nos quiere enseñar respecto de lo que hoy en día se hacen llamar pastores. Veamos que dice en el versículo 13: el obrero asalariado se comporta así porque eso es todo lo que es.
un obrero asalariado. Así que a él no le importa lo que le pase a las ovejas. ¿Qué es un obrero asalariado? Aquí Yeshua está usando una figura literaria. Aquí está haciendo una sintaxis. Una figura retórica que se llama símil, cuando él hace una comparación. En esta enseñanza él demuestra que un roe, porque esa es la palabra correcta para llamar a lo que comúnmente le dicen pastor. Más adelante vamos a ver la diferencia que hay entre roe y pastor. Aquí Yeshua, con este símil, con esta figura retórica, esta comparación que hace sobre el pueblo de Israel y un rebaño, demuestra que existe el roe, que propiamente es él, cuando él dice yo soy el buen pastor, el único verdadero roe, el único porque no hay más. Pero habla de que los otros son asalariados. Y también vamos a ver qué significa asalariado. Entonces nosotros tenemos que entender por qué Yeshua da esta enseñanza, refiriéndose a él como buen pastor, y los otros, lo que él dice que no son pastores, sino que son asalariados, y que tienen ese comportamiento que no le importan las ovejas, esos son personajes que hoy en día lo vemos. Él está hablando ahí con el pueblo judío, y le está enseñando respecto de sus dirigentes, pero hoy en día ocurre lo mismo, respecto de aquellos que se llaman pastores. Hoy, igual que en la antigüedad, estamos viviendo nosotros esta enseñanza de los pastores inútiles. Entonces, para que tengamos más clara la idea de a qué se refiere Yeshua, vayamos hasta Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versículo número 1. Nosotros vamos a darnos cuenta que lo que está enseñando aquí Yeshua, que se vivía en la antigüedad, es algo que hoy estamos también nosotros percibiendo desde las iglesias cristianas en su totalidad, de todas las denominaciones cristianas que existen. Que aquellos personajes que fungen de pastores, lo único que les interesa es su jornal, es su salario, no le interesan las ovejas, por eso no se preparan para conocer la verdad, porque la verdad despertaría a la oveja, la haría libre del cautiverio y se le acaba el negocio. Entonces no le va a interesar descubrir la verdad, por eso no se preparan y por eso refutan siempre nuestras enseñanzas. Como hizo un predicador de acá de la ciudad de Guayaquil, cuando una hermana que nos había preguntado respecto a los diezmos, al conocer la enseñanza que está, por cierto, en nuestro sitio web, en nuestra página www.latorosalva.yindo.com, ahí usted puede encontrar el tema de los diezmos. Al conocer esa enseñanza la refutó, claro, ¿por qué? Porque esa enseñanza descubría su negocio desde los púlpitos. Entonces vayamos a Ezequiel 34, verso 1. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, verso 1 dice: la palabra de Yahweh vino a mí, ser humano, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, dile a ellos, a los pastores, que Yahweh Elohim dice esto: ay de los pastores de Israel que se alimentan a sí mismos. ¿No debían los pastores alimentar a las ovejas? Ustedes comen las carnes de primera, se visten con la lana y matan lo mejor de la manada, pero no alimentan a las ovejas. Ustedes no fortalecen a la débil, ni sanan a la enferma, ni vendan a la quebrantada, ni traen de regreso a la descarriada, ni buscan a la perdida. Por el contrario, ustedes las tiranizan con su fuerza aplastante. Muy revelador lo que Yahweh habla por boca de este profeta, de Ezequiel, de este Nabí, como se dice en hebreo. Entonces, entendamos bien este mensaje. Primero notemos que Yeshua Hamashiach, el Mesías, como se llama propiamente, Yeshua Hamashiach, dice que el asalariado no es un roe, lo acabamos de leer. El asalariado no es el pastor, dice en estas traducciones bíblicas, refiriéndose a los roe. El que es asalariado no lo es. El asalariado se preocupa solamente, por lo que dice aquí Ezequiel, es alimentarse a él mismo, pero no alimenta a la oveja.
La oveja necesita alimento, ese alimento espiritual, que es la palabra verdadera de Yahweh. ¿Y sabe por qué? Porque la oveja está perdida. Ya vamos a entender por qué se perdió, dónde se perdió y a dónde está. Ya lo vamos a conocer. Pero ese es el trabajo de un roe. Eso vino a ser Yeshua, el verdadero roe, a buscar a la oveja perdida y alimentarla. Por eso él dice, tomen de mí, coman de mi carne. Yo soy el alimento para salvación. Yo soy el pan de vida. Porque el roe tiene que alimentar a la oveja que está perdida. Pero el asalariado no la alimenta. El asalariado se alimenta a sí mismo. El asalariado lo que hace es tiranizar a la oveja. La confunde porque es su negocio tener a la oveja porque vive de la oveja. Porque usufructa de la oveja. Entonces no le interesa conocer la verdad. No le interesa porque el negocio se le va a acabar. Entonces mire lo que dice Yeshua y lo que Yahweh habló por el profeta, refiriéndose a los asalariados, aquellos que fungen de pastores, pero que no lo son. Entonces, para entender bien la enseñanza y para que nos quede claro de las dos cosas, de los dos conceptos, veamos qué significa asalariado según el diccionario Strong. La palabra asalariado que es utilizada en ese libro de Juan, en Juan 10, está codificada en el diccionario Strong con la G3411. Es una palabra griega que se pronuncia místolos. Esa palabra místolos griega significa sueldo o significa un mercenario. Ahora vayamos a conocer qué significa mercenario según la Real Academia de la Lengua. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, mercenario proviene de la palabra latina mercenarius y dice que significa una persona que trabaja en la guerra, pero para un poder extranjero. Una persona que, siendo asalariado, trabaja, pero para el gobierno extranjero, o sea, para el opuesto. También dice que significa aquella persona que percibe un salario por su trabajo o una paga por sus servicios. Un hombre que se desempeña por otro en un empleo o un servicio por el salario que le da. Eso es un mercenario. Es una persona que lo único que le interesa es el dinero, aún así sirviéndole a un opositor. Imagínense, a un extranjero. Eso es un mercenario. Y mercenario es un significado de asalariado. Ya lo hemos visto con la ayuda de los diccionarios. Ahora, pero como siempre existe la persona que refuta las cosas, entonces vamos a entender en la Biblia misma, en las Escrituras, que verdaderamente esa palabra significa una persona que cobra por su servicio. Y en el libro de Marcos, capítulo 1:20, está codificada la misma palabra que se usó para asalariado en el libro de Juan. En Marcos 1:20 se la utiliza para decir jornalero. Y un jornalero es una persona que cobra un jornal, que cobra su trabajo. Mire, está codificada la misma palabra de asalariados. Ahora, veamos la diferencia que hay entre un pastor desde la perspectiva griega, desde el pensamiento griego, como han traducido estas Biblias, que le ponen pastor, y vamos a conocer lo que significa un roe, que ese sí verdaderamente es lo que se podría denominar como un pastor, pero con el pensamiento hebreo, bajo la perspectiva hebrea, bajo el concepto hebreo. Entonces empecemos con lo que significa pastor. La palabra pastor está codificada con la G4166 en el diccionario Strong. La palabra griega poimen, que significa pastor, significa presidente, significa gerente, significa director de cualquier asamblea, así como la cabeza de Cristo en la iglesia, dice. Todo es un concepto cristiano, pero fíjense que se lo puede referir como pastor, como gerente, como director netamente comercial. Ese es el pensamiento hebreo, ese es el pensamiento griego. El pensamiento griego es así, netamente comercial. Puede ser un gerente, puede ser un presidente, como puede ser un dirigente de una congregación, de una iglesia cristiana, dice.
Puede ser un supervisor de una asamblea, o pueden ser reyes, o pueden ser príncipes. Ese es el pensamiento hebreo de lo que significa pastor, netamente comercial, dirigencial. Ahora veamos lo que significa roe, que es la palabra verdadera para lo que se conoce como pastor. El roe. El roe está codificado con la H7462 del diccionario Strong, la palabra hebrea roe, y su significado, la H7462, es la codificación de esta palabra, roe, y esa palabra se la utiliza para hablar de los pastos, para hablar del forraje o de tender los pastos. Dice que significa guiar hacia los pastos, significa maestro que enseña las reglas, significa la gente como un rebaño, o se la puede dominar como un pastor. Dice que es la palabra utilizada para alimentar. Imagínense, nosotros vimos en Ezequiel, cuando Yahweh dice que los pseudos pastores, los asalariados, se alimentan a sí mismos. Pero esta palabra roe, un verdadero roe, es el que alimenta, dice aquí, que lleva a pastar a la oveja. Dice que es un compañero y que es un amigo especial. Entonces fíjense que cuando Yeshua dice, yo soy el verdadero roe, porque estoy seguro que él dijo roe y no pastor. Cuando él dijo, yo soy el verdadero roe, está diciendo, yo soy el que guía, yo soy el maestro, yo soy el que alimenta. Y también está diciendo, yo soy un amigo especial. Ahora, entendamos esta enseñanza y la diferencia que hace Yeshua cuando dice yo soy el verdadero roe. Ustedes han leído que dice pastor, pero es roe. Yo soy el verdadero, dice. El otro o los otros son asalariados. Y la diferencia está en que el verdadero pastor, en ese concepto de pensamiento hebreo, dice que es el que guía, que es el que alimenta, dice que es el que da compañerismo, y dice que es aquel que muestra las reglas, que enseña las reglas, un maestro, dice, según la perspectiva griega. La diferencia, el que está frente a usted que dice que es pastor, ese es asalariado y usufructa de usted y lo tiraniza, pero el verdadero roe, Yeshua, lo lleva a la verdad. Ya vimos el concepto y la diferencia de las dos palabras según el pensamiento de los griegos y el pensamiento verdadero de las escrituras, que es el pensamiento hebreo, porque las escrituras fueron inspiradas bajo el pensamiento y la perspectiva hebrea. Ahora sí, con esos antecedentes, sí podemos entender lo que dice Ezequiel 34. Entonces regresemos a Ezequiel 34, en el verso 1, y ya vamos a entender lo que dijo Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, porque ese es su nombre, Yahweh. No Jehová, no Alá, no Buda, es Yahweh. Y él dice en Ezequiel 34:1, ahora sí lo vamos a poder entender. La palabra de Yahweh vino a mí, ser humano profetiza contra los roedim, o los pastores de Israel, profetiza, dile a ellos, a los roedim, que Yahweh Elohim dice esto: hay de los roedim de Israel que se alimentan así. ¿No deberían los roedim o los pastores alimentar a las ovejas? Si ve que el roedim, el pastor verdadero, tenía la misión de alimentar a las ovejas. Por eso vimos que el concepto, que uno de los significados de pastor, de roe, en hebreo, es alimentar. Y Yahweh lo dice aquí. No tenían la misión de alimentar, pero no alimentaban, sino que se alimentaban a sí mismos. Hoy hacen lo mismo los pastores cristianos. Hacen lo mismo. Porque ellos fungen de pastor, pero no son pastores, son asalariados. Lo que tienen montado es un negocio. Por eso cada vez hacen iglesias más grandes. Por eso cada vez quieren abrir más iglesias. Porque simplemente es una empresa transnacional. Es una empresa que tiene que crecer día a día, pero para su usufructo.
pero no hacen lo que tiene que hacer un verdadero roe, que es guiar, conducir y enseñar. Y ya les voy a demostrar qué es lo que tienen que guiar, qué es lo que tienen que enseñar, y cuál es la misión verdadera de un roe, lo que vino a hacer Yeshua. Dice en el versículo número 3, ustedes comen la carne de primera, se visten con la lana, matan a lo mejor de la manada, pero no alimentan a las ovejas. No alimentan, no hacían verdaderamente la función de un roe. Por eso Yeshua dice, yo soy el verdadero roe, o el verdadero pastor, como le entienden ustedes. En el versículo número 4 dice, ustedes no fortalecen a la débil, ni sanan a la enferma, ni vendan a la quebrantada, ni traen de regreso a la descarriada. Esto es importantísimo por lo que vamos a ver más adelante. La función verdadera de un roe o de un pastor, como ustedes lo conocen en la cristiandad. La función verdadera dice traer de regreso a la descarriada. Pero ustedes no traen de regreso a nadie. Porque primeramente ni siquiera saben de dónde tienen que traer de regreso o a qué tienen que regresar a la oveja. No lo saben. Y como no lo saben, no lo pueden hacer. Entonces no son roe, no son pastores. Son asalariados, son mercenarios, como lo vimos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice que la función del roe es traer de regreso a la descarriada. Aquí dice en el versículo 4 de Ezequiel 34. Dice que otra función es ir a buscar a la perdida. Aquí lo dice, ustedes no fortalecen a la débil, ni sanan a la enferma, ni vendan a la quebrantada, ni traen de regreso a la descarriada, ni buscan a la perdida. Por el contrario, ustedes las tiranizan con una fuerza aplastante, dice. Las tiranizan con fuerza aplastante. Y no la buscan, porque ni siquiera saben dónde está, ni siquiera saben quién es la oveja perdida, ni siquiera saben qué tienen que buscar, porque no están preparados para hacerlo, porque no son roe, son asalariados, tienen es un negocio, y el negocio es tener a una oveja diezmando. Entonces no la van a traer de regreso a la oveja perdida, porque no saben quién es la oveja perdida. Piensan que la oveja perdida es aquella persona que está fuera de la iglesia cristiana y que no está diezmando. Esa no es la oveja perdida. No, la oveja perdida está dentro de la cristiandad, así como fuera. La oveja perdida es aquellos que no conocen que hay que practicar Torah, que no conocen que son pueblo de Israel, pero que aún no han despertado. No es la que no diezma, la que no está en la empresa cristiana, lo que llaman iglesia cristiana, la que está afuera y que no trae ese recurso para solventar los caprichos, necesidades y vanidades de los pastores y su familia y todos sus dirigentes. Esa no es la oveja perdida, no, esa no es la oveja perdida. Esas son personas inocentes, incautas, que caen en las redes de estos mercenarios de la fe. Entonces, para que ustedes sepan quién es la oveja perdida de la casa de Israel, ahora en el libro de Reyes, trasladémonos al libro de Reyes, a Segunda de Reyes, al capítulo 17, 5, Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 5, mientras ustedes buscan, voy a refrescar un poco la garganta porque se me ha resacado un poco. Segunda de Reyes 17, 5 dice, y el rey de Siria partió contra todo el país, y subió contra Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, tomó el rey de Asiria a Samaria, y transportó a Israel a Asiria. Ahí está la oveja perdida, que fue sacada de Israel y fue llevada a países extranjeros. Sigue diciendo, y la puso en Jala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, porque como los hijos de Israel pecaron contra Yahweh, su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, de manos de los egipcios y de Faraón, rey de Egipto, y anduvieron en los estatutos de las gentes que Yahweh había lanzado delante de ellos, en lo de los reyes de Israel que hicieron, como los hijos de Israel pecaron contra las cosas no rectas delante de Yahweh, su Dios, edificando altares en todas sus ciudades, desde las torres y las atalayas hasta las ciudades fuertes.
Y se levantaron estatuas y bosques en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Fueron llevados a cautiverio porque habían pecado, porque dejaron de lado la verdad de Yahweh. Eso fue una obra de Jeroboam, que desvió al pueblo. Jeroboam era un asalariado, no era un verdadero roe. Se convirtió en un asalariado, no le importaba la verdad, sino que le importaba su propio provecho. Por eso desvió al pueblo. Y fue cautivo y fue llevado hacia países extranjeros a paganizarse. Lo que hoy es el mundo cristiano, el mundo pagano. Ahí está el pueblo de Israel esparcido por todo el mundo. Fue sacado en esta época, en la época del rey Oseas. Pero fíjense que aquí sigue diciendo, en el versículo número 12, pues servían a los ídolos de los cuales Yahweh les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Yahweh protesta entonces contra Israel y contra Judá por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos. Aquí está el camino perdido de la casa de Israel. Volveos de vuestros malos caminos, dice, y guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es el camino perdido? No guardar los mandamientos de Yahweh, no guardar la Torah. Aquí está claro, aquí no hay nada inventado, todo está escrito. El camino erróneo de la casa de Israel, de la oveja perdida que se encuentra por el mundo, es no practicar los mandamientos. Aquí lo dice, le vuelvo a repetir el versículo número 13. Yahweh protesta entonces contra Israel y contra Judá por mano de los profetas y todos sus videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos. O sea que el camino perdido es no guardar sus mandamientos. Dice, guardaos, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que es la Torá. Y os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Yahweh envió su Torá, sus mandamientos, pero el pueblo, duro de servir, no quiso doblegarse y no quiso cumplir. Y se convirtió en la oveja perdida de la casa de Israel. No cumplir los mandamientos es un camino erróneo. Aquí lo dice, está el camino equivocado. Entonces, si la cristiandad no cumple los mandamientos, como vemos aquí que hizo la casa de Israel, está en un camino erróneo, está en un camino equivocado. Ahora ya entendiendo todo eso, ¿de qué se trata el camino erróneo? ¿De qué se trata el comportarse de los asalariados? Porque ellos no son verdaderos roes, por eso no tienen ese sentir de guiar a la verdad, ni conocen la verdad para enseñarla tampoco. Ni van a buscar a la perdida porque no saben quién es la perdida, porque ellos simplemente tienen un negocio montado. Simplemente las iglesias son negocios de las que viven sus dirigentes, nada más. No le importa la oveja, eso lo dice Yeshua, no me lo estoy inventando yo, lo está diciendo el mismo Mesías, Yeshua HaMashiach. Y ahora, para entender algo más respecto de esto, de los pastores, de los roes, en el concepto griego, el concepto hebreo de lo que verdaderamente es un roe, y de la función verdadera de un roe o de lo que usted conoce como un pastor, vayamos a Jeremías 6, 16. Jeremías 6, verso 16 dice, aquí está lo que Yahweh dice, párense en el cruce de los caminos y miren, pregunten por la senda antigua, cuál es la buena senda, y tómenla, y encontrarán descanso para sus almas. Mire, es muy contundente este verso. Ya hablamos de cuál es el camino equivocado, que es no cumplir con los mandamientos. Porque así tenemos que ir hilando la enseñanza, buscando el contexto de todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que si el camino equivocado es no cumplir con los mandamientos, y acá dice que hay que pararse en el cruce de los caminos. El cruce de los caminos significa donde se encuentran los dos caminos, en el cruce de los caminos. Hay que pararse en el cruce de los caminos y que hay que preguntar por la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? ¿Cuál es el camino antiguo? Si el camino en el que está ahora la oveja perdida de la casa de Israel es no cumplir con la Torah, con los mandamientos, entonces el camino antiguo es el cumplimiento de la Torah, ¿verdad? Porque es lo opuesto. El camino antiguo es lo opuesto del camino actual. El camino actual es no cumplir con las enseñanzas, con los mandamientos, con la Torah.
Entonces el camino antiguo es el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de la Torá. Aquí dice, párense en el cruce de los caminos y pregunten por la senda verdadera, la senda antigua, que es la práctica de la Torá. ¿Cuál es la buena senda? Dice Yahweh, la práctica de la Torá. Tómenla, dice aquí en este versículo 6 de Jeremías 6, en el versículo 16 de Jeremías 6. Tómenla y encontrarán descanso para su alma. Entonces su alma va a descansar cuando usted practique Torá. El descanso, su Shabbat, su reposo, va a ser Yeshua en el milenio cuando venga, cuando lo encuentre esté practicando Torah. Por eso dice en Apocalipsis 22:14, si mal no recuerdo, bienaventurados aquellos que se han hallado practicando la Torah o cumpliendo los mandamientos, porque ellos dicen que tomarán del árbol de la vida y entrarán a la ciudad, a la gran ciudad, a la ciudad de Jerusalén, pero a la Jerusalén del cielo, a la espiritual, a la de Yeshua, a la que Yeshua nos va a dar para el reposo, para el descanso. Entonces, tiene concordancia con lo que dice aquí, que el que abrace esa senda antigua, la práctica de la Torah, hallará descanso para su alma. Pero el asalariado no conoce esto, entonces por eso no le enseña. No busca a la perdida porque ni siquiera sabe que existe la perdida. Piensa que la perdida es la que está allá fuera de la iglesia, la que no le diezma, la que no le trae el dinero mensualmente, la que no se deja engañar. Piensa que es esa la perdida. Claro, está perdido porque no encontró el alfolí, la ranurita que ellos ponen en el púlpito para que le depositen el dinero. Pero ese no es el verdadero concepto, no tienen ni idea de lo que habla. Ahora, si nosotros vamos a Mateo, al capítulo 15, verso 24 de Mateo, Mateo 15, 24, Yeshua dice, en Mateo 15, 24, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya hemos visto en el libro de Reyes cuándo se perdió las ovejas de la casa de Israel. Cuando el rey de Siria, en épocas del rey Oseas, se llevó cautivo a todo el pueblo de Israel y lo esparció por el mundo. Y dice Yeshua, yo he venido solo a la oveja perdida de la casa de Israel. O sea, vino solo por su pueblo, que estaba extraviado, que había sido cautivo. Él no vino a buscar a un cristiano, no, porque el cristiano no es parte del pueblo de Israel. Hay personas, y estoy seguro, dentro de la cristiandad, que sí son del pueblo de Israel y que aún no lo saben, y que van a ser despertados por el Ruach, por el Espíritu Santo, lo que conocen en la cristiandad, el Ruach HaKodesh. Los va a despertar y van a entender estas enseñanzas y van a buscar el camino antiguo, se van a parar en el cruce de los dos caminos y buscarán la senda antigua, la práctica de la Torá. Porque a eso vino. Yeshua dice, he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es un verdadero pastor. Eso es un verdadero roe. Porque él vino a buscar. En cambio el asalariado no busca a nadie. El asalariado deja que lleguen para que le diezmen. Que es lo único que le interesa. No le importa las ovejas, le importa su diezmo. Ahora, en el libro de Juan, donde iniciamos esta enseñanza, vamos a comprender lo que dice Yeshua. Cuando dice yo soy el buen roe, o el buen pastor, como ustedes lo entienden. Juan 10:14, en Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor. Yo conozco a las mías, y las mías me conocen. Fíjense que un verdadero pastor conoce a sus ovejas. Es decir, Yeshua sabe quién es del pueblo de Israel y a ese lo va a despertar. Y dice que las ovejas verdaderas, que son del pueblo de Israel, que fueron esparcidas, las que sacaron de Israel en épocas del rey Oseas. Claro, lógicamente que es ya una descendencia de aquellos patriarcas, de aquellos antiguos que sacaron. Porque de generación en generación han vivido cautivas en el pecado, en el paganismo, pero que provienen de ese linaje santo. Pero Yeshua dice, yo sí las conozco. Y ellas sí me van a conocer cuando yo les hable. O sea, cuando el Ruach HaKodesh venga a usted, usted va a conocer a su pastor, a su roe. Vuelvo a repetir, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco a las mías, y las mías me conocen. Tal como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Eso no hace pues un asalariado. No, al asalariado no le importa para nada la oveja, solo le importa su diezmo. No lo digo yo, se lo dice Yeshua, por si acaso, porque sé que algunos pastores cristianos
siempre están viendo las enseñanzas. Si la ven, incluso de la iglesia donde nosotros salimos, sabemos y estamos seguros que ven las enseñanzas. Sepan que ustedes no son pastores, ustedes no son roes, ustedes son asalariados, mercenarios, dice aquí, y tienen montadas son empresas, pero un día lo que van a hacer es recibir castigo por la gran maldad que hacen. Porque la iglesia cristiana, cualquiera que sea, es una iglesia pagana, es un lugar pagano. Indoctos, no tienen doctrina, aunque digan que son sabios, no tienen doctrina, no conocen la verdad, ni siquiera saben por qué son la oveja perdida de la casa de Israel, no saben. La oveja perdida de la casa de Israel fue la que fue sacada de su tierra y que sus generaciones viven paganizadas en el mundo, esparcidas por el mundo. Esa es la oveja perdida. Y el verdadero roe tiene que ir a buscar a esa oveja perdida, no para quitar el diezmo, no para eso, porque el diezmo no es para un predicador cristiano. El diezmo fue instituido para los levitas en el templo. Y no se diezmaba dinero, se diezmaba granos o se diezmaba animales, pero no dinero. Y sí había dinero en esa época. Entonces sigue diciendo aquí en el versículo número 16 de este libro de Juan, Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Mire que aquí Yeshua, cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, este verso lo topó hoy en la enseñanza también el hermano César Garavito. Cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, les está hablando a los judíos, porque él aquí está en Jerusalén, pues. Y les está diciendo a los judíos, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero recuerde que hay dos rediles en este momento. El un redil es la casa de Judá y el otro redil es la casa de Israel, representada por Efraín, que está esparcido por el mundo, que fue cautivo por el rey de Siria en épocas de Osea. Entonces tengo otras ovejas que no son de este redil, pero como él es el buen pastor, él viene a buscar a la oveja que está perdida de la casa de Israel, que no es el redil de Judá. Eso no lo entienden ni lo conocen porque son indoctos, porque no se preparan y no les interesa. Aunque nosotros le hemos comunicado la verdad, lo que el Ruach ha mostrado, pero no les interesa, porque no les interesa las ovejas, le interesa es el dinero que diezma la oveja, su lana, su carne. Comer a la oveja, eso es lo que le interesa, es su función. Es asalariado, es mercenario, no es pastor, no es roe. Dice, en el verso 16 de este Juan 10, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Necesito traerlas y ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y ahí sí habrá un roe. Un roe, un pastor, ahí sí. El verdadero, el que la busca, el que la despierta, el que la trae, el que le enseña el camino verdadero, la senda verdadera, la antigua, la que dejaron de transitar, la práctica de la Torá, la práctica de los mandamientos. No se lo digo yo, no me lo inventé yo, dice la Escritura, en el libro de Reyes, que ellos extraviaron su camino cuando no practicaron los mandamientos. Entonces, es claro, no hay nada inventado, no hay nada nuevo que les traigo, no lo saco de mi mente, sino que está en las Escrituras, que es como tiene que ser la verdadera enseñanza. Sacada de las Escrituras, lo que dice el Padre Eterno a través de aquellos que utilizó para plasmar lo que es imborrable. Puede pasar el cielo y la tierra, pero estas palabras nunca pasarán porque son las palabras del Eterno. Reina Valera. Claro que la Reina Valera, como dice aquí el hermano que está junto a nosotros, claro que la Reina Valera trastornó todo, pero aún así, en la misma Reina Valera le vamos a ir demostrando día a día los errores, la gran maldad que hay aquí en estas traducciones y que los predicadores sí porque predicar es hablar, difundir, es orar, predicadores pero no roes, porque no son roes, no son pastores, son asalariados, esos, aún así, con estos errores, le aumentan más errores porque se inventan de su criterio cualquier cosa que quieran interpretar de esta mala traducción. En el libro de Juan, en el capítulo número 10, en el verso 13, con esto terminamos, dice, el obrero asalariado se comporta así. Mire lo que dice Yeshua, no lo digo yo por si acaso, es la enseñanza de Yeshua. El obrero asalariado se comporta así porque eso es todo lo que es.
un obrero asalariado. Lo dice Yeshua, se lo está diciendo Yeshua. Sepan que es contra ustedes y sepan que habrá castigo contra ustedes. Porque dice, se comportan así porque son asalariados, son mercenarios, es lo que está diciendo Yeshua. Mercenarios, cobran por lo que hacen, no son pastores, no son roes, no, de ninguna manera, son asalariados. Dice, así que a él no le importa lo que le pase a la oveja, no le importa. No le importa que el camino esté errado, no le importa de dónde viene, a dónde va, no, le importa su dinero. Por eso cada día a usted le van a estar recordando por su diezmo. Por eso las enseñanzas siempre van a estar dirigidas hacia el diezmo. Por eso las enseñanzas siempre van a estar dirigidas para que usted honre a los personajes más importantes de la iglesia, a los que llaman ancianos, a los que llaman sabios, a los que llaman profetas. Para que usted siempre ponga su mirada en el ser humano. Pero lo que persiguen, el fin, es vivir de usted, de su diezmo. Eso es lo que persiguen. Y esa es la función de estos que se llaman a sí mismos pastores. Pero no son pastores, sino que son asalariados. Ese es el tema que les traía para el día de hoy. Y que les quede a ustedes sembrado en su corazón que el verdadero roe es Yeshua. Y que él ha despertado maestros, sí, maestros de Torah, para que enseñen la verdad, a recuperar el camino, la senda de la práctica de los mandamientos, que a usted le dé reposo a su alma, como lo dice la Escritura. Con esto me despido. Un saludo de todos los hermanos de la Keilah local de Guayaquil, Ecuador, para todos aquellos en los 35 países que nos están siguiendo. Shalom y Shavuot Tov, que es un buen fin de semana.